Bienvenidos una vez más a Matemáticas Fabio Sora. Vamos a trabajar en esta ocasión el cálculo de función inversa. Entonces, debemos tener en cuenta que existe una operación entre funciones denominada composición que tiene una escritura como aparece acá. Son dos formas alternativas. Procedimiento para hacer el proceso de composición de funciones, pues no es el que vamos a reforzar en el presente video, pero es importante que tengamos en cuenta y recordar cómo es que se hace la composición de funciones, dado que la función inversa, cuando existe, porque hay ocasiones donde debemos decir que ciertas funciones no tienen inversa, aunque pues en este momento no vamos a entrar a revisar este tipo de detalles, como otras cosas que también son de importancia, pero en este momento el objetivo es calcular la función inversa de funciones que efectivamente van a tener inversa. Entonces, en el caso de las funciones inversas debemos tener en cuenta que simbólicamente, dada una función f, su inversa la vamos a simbolizar f a la menos 1 y que cumple la propiedad de que la composición de ellas en cualquier orden, f compuesto f a la menos 1 o f a la menos 1 compuesto f, nos da lo mismo y el resultado debe ser de hecho la identidad. Es importante resaltar que solo en funciones inversas se cumple que la composición da lo mismo y de hecho da x. Bueno, entonces ya la dinámica del cálculo de la función inversa de una función dada lo vamos a explicar a través de un par de ejemplos. Entonces, pues los enunciados pues, nos dirán que calculemos la inversa de algunas funciones que nos entregan. Arranquemos con una función de una resolución fácil en el proceso de calcular la inversa. Tenemos la función g de x igual a raíz de x menos 1. No olvidemos que no siempre vamos a simbolizar las funciones con f. Entonces, dada cualquier función, en este caso g de x igual a raíz de x menos 1, los pasos que debemos seguir para encontrar la función inversa, podemos encontrar dos opciones. Vamos a explicar una de ellas. En ella, el primer paso es recordar que la función que nos entregan es, de hecho, lo que nombramos como y. Entonces, es el primer paso que realizamos. Enseguida, vamos a intercambiar la x por la y. Entonces, en los lugares que aparece x, porque podría aparecer en uno o más y ser de todas maneras de existencia de inversa. Entonces cambiamos la x por y enseguida el camino es despejar la y. Entonces, para este caso, que ya hemos hecho el cambio de x por y, nos ha quedado x igual a raíz de y menos 5. Si nuestro objetivo es despejar la y, primero debemos liberar o quitar esa raíz cuadrada, y recordemos que las igualdades lo que nos permiten es a ambos lados de la igualdad hacer la misma operación. Y si tenemos toda la expresión y menos 5 dentro de una raíz cuadrada, pues la forma de liberar esa expresión es elevar al cuadrado a ambos lados. Entonces ahí debemos recordar propiedades de radicación, potenciación, bueno, diferentes formas de mirarlo, pero en últimas esa raíz se cancela con el cuadrado. Entonces, simplemente, ¿qué nos va a quedar? Nos queda x cuadrado igual a todo lo que estaba dentro de la raíz, que como lo elevamos al cuadrado, pues se elimina esa raíz cuadrada, entonces nos queda x cuadrado igual a y menos 5. Seguimos con nuestro objetivo de despejar la y, entonces digamos que en este momento quien estorba es ese menos 5. La forma de quitar ese menos 5 sería a ambos lados de la igualdad
se suma 5. Entonces nos quedaría que al lado izquierdo de la igualdad se puede simplificar o cancelar el 5 y tengamos en cuenta que pues al quedarnos x cuadrado más 5 igual a y, pues eso es de derecha a izquierda, o viceversa, pues las igualdades se leen igual, es la misma. Entonces pues nos queda y igual a x al cuadrado más 5. Ahora, en el último paso, lo que debemos hacer es que ya estando despejada la y, esa y la vamos a llamar dependiendo de la función que nos hayan dado. En este caso, arrancamos con la función g de x. Entonces, esa y que obtuvimos al final del proceso, la que quedó despejada, se va a llamar g a la menos 1. O sea, se va a denominar como la inversa de la función que nos hayan entregado. Entonces ahí nos quedaría g a la menos 1 de x igual a x cuadrado más 5. Teniendo en cuenta que la composición de funciones tal vez ya se debió haber revisado, pues se podría verificar la propiedad que se mencionó al comienzo, y es que g compuesto g a la menos 1 o la contraria, g a la menos 1 compuesto g nos debe dar x, lo cual evidentemente se obtiene. Bueno, vamos a revisar un segundo ejercicio. Entonces, en este caso nos dan f de x igual a 5 sobre 2x cuadrado más 1. Pues es una función que tiene un poco de proceso más largo comparado con el ejercicio anterior. Quedan muchos ejercicios, muchos estilos de ejercicios por revisar. Pues la idea sería hacer un video con otro tipo de ejercicios que suelen ser de interés, por lo menos cuando tenemos funciones radicales, donde tanto en el numerador como en el denominador aparece la x. Eso sí debe aparecer al mismo exponente. Bueno, eso se revisará en otro video. Recordemos entonces los pasos a seguir para buscar la inversa de esta función. Lo primero es la función que nos hayan entregado, va a ser nuestra y. En este caso nos dieron f de x, eso se va a llamar y. Tendríamos entonces y igual a 5 sobre 2x cuadrado más 1. Segundo paso, vamos a intercambiar x por y. Donde haya x ponemos y la y que nos entregaron de comienzo va a ser ahora x. Listo. Y el tercer paso, que es el que puede alargar un ejercicio, es despejar la y. En este caso, el despeje de y va a iniciarse multiplicando a ambos lados de la igualdad por 2y cuadrado más 1. Ambos lados de la igualdad se multiplican por 2y cuadrado más 1. Al tener este proceso, nos va a permitir simplificar o cancelar al lado izquierdo de la igualdad el 2y cuadrado más 1. Y al cancelarlo, pues nos quedaría simplemente al lado izquierdo de la igualdad nos queda x factor de 2y cuadrado más 1 igual a 5. Resalto que la forma correcta de resolver o de decir que están ocurriendo las cosas es que a ambos lados de la igualdad se realiza una operación: sumar, restar, multiplicar, elevar al cuadrado, sacar raíz cuadrada, bueno. Pero pues en muchos videos o a veces cuando se explica, uno lo que dice es que de una forma coloquial, que en este caso 2y cuadrado más 1 estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Observemos que eso en últimas es lo que queda, pero el fondo, la justificación correcta que hay es haber multiplicado como se mostró en el paso anterior. Si continuamos entonces, como el objetivo es despejar la y, esa x que quedó multiplicando a todo el factor 2y cuadrado más 1, digamos que está estorbando, hay que quitarla de ahí. ¿Cómo la quitamos? Pues vamos a dividir a ambos lados de la igualdad por x. Al hacer eso,
al lado izquierdo se puede cancelar la x. Si yo cancelo la x, pues entonces me va a quedar simplemente 2y cuadrado más 1 igual a 5. Listo. Vuelvo y repito, eso sería como si en un lenguaje más coloquial decimos que esa x está multiplicando, pues la llevo a dividir. ¿Y a quién va a dividir? Pues al único término que había al otro lado, que era un 5, entonces queda dividiendo al 5. Pero repito, y es importante conocer que lo que estamos haciendo es a ambos lados de la igualdad, hacer alguna operación, eh, que es lo que las igualdades nos permiten, operar a ambos lados de la igualdad. Paso siguiente, ese más 1 estaba estorbando, entonces hay que restar a ambos lados de la igualdad 1 para que cancelemos ese más 1 con el menos 1. ¿Qué nos quedaría? Pues nos quedaría 2y cuadrado igual a 5 sobre x menos 1. O lo que alguien diría, ese más 1, teníamos el 1 sumando, pasa al otro lado a restar y queda eso. Enseguida dividimos a ambos lados de la igualdad por 2 para poder cancelar ese 2. Y al lado derecho de la igualdad, pues tengamos en cuenta que ese 2 divide tanto al 5 sobre x como al menos 1. Entonces, ahí hay un pasito que no detallo, pero tener 5 sobre x dividido en 2 se va a convertir en 5 sobre 2x menos, y el 1 dividido en 2, pues simplemente un medio. Entonces nos queda eso. Es el único paso no tan detallado y simplemente es separar. El 2 dividía a toda la expresión 5 sobre x menos 1, dividía toda la expresión, dejamos que divida a cada término y tendríamos 5 sobre x dividido entre 2. Ahí podemos hacer la ley de extremos y medios, quedándonos esa expresión. Enseguida, ¿qué debemos hacer? Pues nuestro objetivo es que despejemos la y. Todavía no está despejada, está al cuadrado. ¿Cómo liberamos esa y que está al cuadrado? Pues aplicando raíz cuadrada a ambos lados. De tal manera que esa y cuadrado que se le saca raíz, pues por propiedades de radicación, potencia, bueno, se cancela, solo nos va a quedar la y. Y al lado derecho sí nos queda la raíz de toda la expresión, teniendo en cuenta que simplificamos. Entonces ahí está ya exactamente la y despejada, y debemos recordar entonces que el último paso final, una vez ya tengo despejada correctamente la variable y, es que esa y se convierte, o la vamos a llamar, la inversa de la función que nos hayan entregado. Nos entregaron una función f, pues entonces lo que obtenemos es f a la menos 1. Listo. Podríamos hacer el ejercicio de verificar las composiciones para que se corrobore que f compuesto f a la menos 1 o f a la menos 1 compuesto f nos deben dar la identidad, nos deben dar x. Eso es todo. Ese es el ejercicio. Espero sirva para guiar un poco más este proceso, que es bastante importante. La existencia de la función inversa tiene muchas implicaciones que sería bueno revisarlas en próximos videos. Bueno, gracias por venir a observar estas explicaciones. Espero sean realmente de mucha ayuda. Cualquier inquietud, comentario, pues todas las críticas constructivas son bienvenidas. Espero poder colaborar próximamente con otras temáticas en otros videos. Si tienen alguna sugerencia de temas o algo que deseen se explique, dejar el comentario. Muchas gracias.